Derecho de la UAS se congratulan en brindarles una cordial bienvenida a este acto inaugural de la Conferencia Magistral La Violencia Política contra las Mujeres, evento enmarcado en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Presiden este acto el doctor Alejandro José González Saldaña, responsable del Departamento Escolar de la Unidad Académica de Derecho de la UAS, en representación del doctor Rafael Federico García Pérez, director. El maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. El maestro José Ángel Yuen Reyes, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. La maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. El maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas. La maestra Zaira Ivonne Villagrana, titular de la Secretaría de las Mujeres. La maestra Rocío Posada Ramírez, magistrada electoral del Tribunal de Justicia Electoral. Y la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Agradecemos el acompañamiento de las y los consejeros electorales, licenciado Carlos Casas Roque, maestra Brenda Mora Aguilera, licenciado Israel Guerrero de la Rosa y maestra Sandra Valdés Rodríguez. De igual manera, agradecemos la presencia de la maestra Rosalinda Álvarez Mercado, fiscal especializada en atención de delitos electorales, del ingeniero Mauricio Acevedo, titular del Instituto de la Juventud, del doctor Amurabi Gamboa, del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, y de la maestra María Elena Ortega Cortés, de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouche. Agradecemos a las y los integrantes del Instituto Electoral, representantes de los partidos políticos, mujeres, integrantes de la sociedad civil, funcionarias, funcionarios electorales, medios de comunicación, alumnas y alumnos universitarios que nos acompañan esta mañana, especialmente a los alumnos que nos acompañan de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En este momento cederemos el uso de la voz al doctor Alejandro José González Saldaña, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En nombre del doctor Raúl Federico García Pérez, les ofrece una disculpa por no estar en esta ocasión. Sin embargo, me hizo saber el gran beneplácito de poder estar en este espacio y sobre todo poder observar el llevar a cabo este evento que creo que es de gran magnitud. Saludo con mucho gusto a quienes integran el presidium, al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES, al maestro José Ángel Yuen Reyes, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, a la maestra Yasmín Ruedas Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, desde luego al maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas, a la maestra Zaira Ivonne Villagrana, titular de la Secretaría de las Mujeres, y sobre todo a la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. En nombre del director y sobre todo de esta Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sean todas y todos bienvenidos a este magno evento
y sobre todo seguros y contentos de poder escuchar un tema tan interesante, un tema tan complejo que bien vale la pena transmitirlo en voz justamente de nuestra magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, y que será de un gran interés para todos y todas y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y sean cordialmente bienvenidos. Agradecemos sus palabras, doctor Alejandro González, y en este momento solicitamos a la maestra Yasmín Reveles Pasillas, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES, nos comparta su mensaje. Buenas tardes a todas, a todos y a todos los que nos acompañan esta tarde. Agradezco a las autoridades que se encuentran en el presidium, al encargado del departamento escolar, el doctor Alejandro José González, que viene en representación de nuestro querido director de la Unidad Académica de Derecho, el doctor Raúl Federico García Pérez. Por favor, transmítale nuestro agradecimiento por habernos abierto las puertas de esta universidad tan querida para todos. Al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, gracias. Al maestro José Ángel Yuen Reyes, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, así como a la maestra Rocío Posada Ramírez, magistrada electoral del Tribunal de Justicia Electoral, gracias por su siempre acompañamiento. Por supuesto, a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Zaira Ivonne Villagrana, muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarnos. A la ingeniera Martina Lara González, directora ejecutiva de Paridad, y a todo su equipo, mi reconocimiento. Por supuesto, a la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral, gracias por acceder a nuestra invitación, y por supuesto al maestro Matías Chiquito de León, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas. Por supuesto, y con muchísimo afecto, agradezco el acompañamiento también de mis compañeras, consejeras y consejeros electorales por asistir a este proyecto. Me gustaría compartirles las siguientes palabras. Me parece que las que tienen el coraje de rebelarse a cualquier edad son las que hacen posible la vida. Son las rebeldes quienes amplían las fronteras de los derechos poco a poco, quienes estrechan los confines del mal y los reducen a la inexistencia. Natalia Clifford, escritora, poetisa y novelista estadounidense. Gracias por acompañarnos en el marco del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Mujeres y Niñas. Ustedes recordarán a las hermanas Mirabal, Minerva, María Teresa y Patria, que son símbolo de la resistencia feminista popular. Ellas formaron un movimiento de oposición para protestar abiertamente contra la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. Por esos hechos, las hermanas fueron asesinadas. El clamor público impulsó el movimiento antitrujillo, derrocando la dictadura en un año. Desde entonces, el día de sus brutales asesinatos, el 25 de noviembre, se han marcado para crear conciencia sobre cómo podemos poner fin a la violencia contra las mujeres. Hoy nos hemos reunido en el marco de esta importante fecha para conmemorar la lucha aún vigente que miles de mujeres día a día enfrentamos, desafiando a un sistema patriarcal y machista. Hoy, desde este espacio académico y universitario, quienes integramos el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, buscamos incitar la reflexión y ser no solo aliados y aliadas, sino parte comprometida y corresponsable con la lucha de las mujeres. La violencia no es solo dañar la integridad física de una persona, la violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Hay violencia cuando usamos expresiones para denigrar a una persona, cuando obedecemos porque hay miedo. Las mujeres históricamente hemos sido relegadas al espacio privado,
asumiendo roles que tradicionalmente tienen que ver con actividades exclusivas del cuidado del hogar, de los hijos, de los esposos, de los suegros. Sin embargo, actualmente hemos podido constatar la implementación de instrumentos favorables para el empoderamiento, así como una mayor feminización de la política. A pesar de las modificaciones, de las últimas modificaciones a los diversos ordenamientos, de las últimas grandes reformas en materia de protección de derechos humanos de las mujeres, su inclusión de manera paritaria en los procesos político-electorales, desafortunadamente estos avances no han ido a la par de cambios culturales donde las prácticas y conductas misóginas y machistas de los diversos actores políticos continúan limitando la participación de las mujeres. Así pues, no es suficiente acceder a los cargos, es imprescindible que una vez en ellos se pueda tener un liderazgo democratizador. Por esto, el tema de la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, aún existen bastantes pendientes que es importante atender. Hoy debemos tener un enfoque y sensibilidad hacia la pluralidad de género que favorezca la inclusión de la perspectiva de género en las agendas políticas. Para ampliar este enfoque es que precisamente nos acompaña la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila, quien nos impartirá una visión especializada, y aprovecho para agradecer su disposición para apoyar esta iniciativa de reflexión del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En pleno siglo XXI sigue siendo urgente construir la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad para vivir libres de violencia y discriminación. Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore y respete la libertad de los demás. Tenemos la posibilidad de construir espacios de libertad para las mujeres y que cada una decidamos qué pensar, qué sentir, qué hacer y ser lo que nosotras queramos. En el Instituto Electoral abrimos las puertas del diálogo para ir avanzando en la creación de protocolos, procedimientos para la mejor atención y defensa de los derechos políticos. Hoy, al igual que muchas mujeres, cuando salgo a la calle, al igual que ustedes, no quiero sentirme valiente. Cuando salgamos a la calle, queremos sentirnos libres. Gracias a todas y a todos y a todes por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes. Agradecemos sus palabras, consejera Yasmín Reveles. Ahora solicitamos respetuosamente al maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, nos comparta su mensaje. Buenas tardes, gracias por acompañarnos todas, todos y todes, dice la consejera, efectivamente. Me es grato saludarles y compartir con ustedes esta tarde. Aprovecho la oportunidad para agradecer ampliamente la presencia de la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila. Ellos tendrán elecciones de gobernador el próximo año, que nos honra con su presencia y su conferencia magistral Violencia política contra las mujeres en razón de género. Agradezco el acompañamiento y saludo a la maestra Zaira Ivonne Villagranas, titular de la Secretaría de la Mujer, por supuesto a nuestro anfitrión, aquí al representante del doctor Raúl Federico García Pérez, al licenciado Alejandro. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado para realizar diversos eventos aquí en la unidad académica. Tenemos uno el lunes 28, con eso cerramos ya los eventos del 25 aniversario. Gracias por la disposición y colaboración para que podamos realizar estas actividades que ayudan también a la formación. Espero que aquí haya muchos estudiantes que nos estén acompañando. Por supuesto que veo muchos rostros conocidos de gente de la sociedad civil que nos está acompañando el día de hoy. También agradezco pues la presencia del presidium, del maestro Matías, Yasmín, el maestro Alejandro, la maestra Zaira, nuestra ponente, el magistrado presidente del Tribunal UN, Rocío Posadas, la magistrada también. Y bueno, también mencionar que también nos acompaña
La doctora Magdalena Vázquez Beltrán, doctora, feminista también, muy activa, hoy con actividades ahí en el ayuntamiento. Gracias por acompañarnos, doctora. Tenemos la presencia de las representaciones partidistas, por acá está Katia Tenorio, tenemos allá a Evelyn de Movimiento Ciudadano, al maestro Miguel Jaques, que ya también casi es el decano aquí de la Facultad de Derecho. Tenemos a Gustavo Jasso de Morena y el licenciado Reyes del Partido Verde. Gracias a las representaciones partidistas que nos acompañan también. Bueno, por supuesto aquí está Murabi, el ingeniero Mauricio, que acaba de tener su evento de premiación de Premio Estatal de la Juventud, un evento muy bonito que se tuvo el jueves, creo, la semana pasada. Pues muchas gracias, también saludo a mis compañeras y compañeros consejeras y consejeros, ya no los menciono, ya los mencionaron. Magistradas y magistrados del Triges también, integrantes de la Junta Local. Y también, por supuesto, saludo la presencia de la síndica de Guadalupe, la licenciada María de la Luz Muñoz. Gracias por acompañarnos, síndica. La violencia contra las mujeres es una problemática social en la que, si bien hay avances, se han hecho ya las leyes respectivas, no es un tema que se haya erradicado, por supuesto que no, ¿verdad? Lo vemos todos los días con estas feminicidios y agresiones que lo vemos en la prensa. Porque en el mundo entero siguen presentándose conflictos que vulneran en distintas dimensiones la integridad física, emocional, económica, laboral y política de todas las mujeres. Desde hace algunos años somos testigos de distintas movilizaciones organizadas y encabezadas por mujeres comprometidas que buscan espacios libres y seguros para sus congéneres. Movilizaciones que han sido aplaudidas pero también criticadas. A veces no se les entiende, ¿verdad? Por la austeridad, no uno, ¿verdad? Son muy criticadas a veces por hacer violencia, pero esa violencia tiene un origen, ¿verdad? A veces, que es como se expresa en algunos grupos feministas. Pero todos y todos sabemos que cada lucha emprendida ha sido por hacer visibles todas y cada una de las modalidades de violencia de las que han sido objeto. Cada lucha emprendida por ustedes, las mujeres, es sin duda una causa que, además de ser justa, debe ser apoyada y acompañada por las instituciones y quienes las encabezamos. Por estas razones que desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hemos impulsado y alcanzado desde el 3 de diciembre de 2015 la paridad horizontal y vertical y hemos brindado herramientas para que hagan saber a las mujeres que en el IES tienen un aliado para erradicar la violencia política en razón de género, y prueba de ello es el trabajo que se ha realizado desde el 2011, cuando se creó la comisión y también una dirección de paridad entre los géneros, que fue punta de lanza a nivel nacional. Fuimos la primer órgano electoral que tuvo una dirección de paridad entre los géneros en el país. Por supuesto que hayan un logro, sobre todo en la ley, ¿verdad? Pero sabemos que queda mucho camino por recorrer y que siempre podrán haber recovecos que sigan permitiendo la vulneración de las mujeres. Es por ello que tenemos el compromiso como autoridades electorales de abrir espacios de diálogo e información que ayuden a la ciudadanía y específicamente a las mujeres a conocer sus derechos político-electorales, pero sobre todo que identifiquen la forma en que pueden ser vulnerados para que lo denuncien y tengamos como sociedad la oportunidad de erradicar las conductas violentas que se pueden presentar en el ámbito, en todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos. Y sí, ciertamente se trata de visibilizar estos hechos. Yo escuchaba, leía, pues no he visto los videos, leía un artículo donde se mencionaba que el Instituto de las Mujeres ahora por esta campaña, por lo del 25 de noviembre, está promoviendo unos spots dirigidos hacia los varones, hacia los hombres, ¿verdad? Porque creo que aquí debería haber más hombres, la verdad. Porque los generadores de violencia somos nosotros, los hombres. Los hombres somos los generadores de violencia. Somos los que debemos estar siendo, pues, si se oye mal, hace ratito platicábamos ahí en la Junta Local, se tuvo una reunión de trabajo ahí en el INE con Derechos Humanos, que pues, saludo también a la secretaria ejecutiva, la gente de la SEC, varias instituciones que están trabajando sobre el Parlamento de las Niñas y Niños de México, sobre, pues que sí necesitamos ser reeducados los varones, ¿cómo que no? O sea, sí importa el garrote, pero el garrote a veces no es suficiente, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta nosotros los hombres que somos los principales generadores de violencia hacia la mujer.
Entonces sí necesitamos unas nuevas masculinidades, necesitamos asumir nuestra posición de hombre de una manera muy distinta, ¿no? De aquí la importancia pues de estos foros y de la colaboración que existe entre las instituciones electorales, las gubernamentales presentes, las educativas, los jóvenes también, para que de manera coordinada y como un acto de responsabilidad y empatía con las mujeres y niñas zacatecanas del país y del mundo, sigamos contribuyendo para garantizarles una vida libre de violencia. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y ahora solicitaríamos respetuosamente a las autoridades nos puedan acompañar con el público presente para adecuar el espacio y iniciar con la conferencia. Muchas gracias.
sobre este tema en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia contra las mujeres. Me siento muy honrada de que pues, se me haya tomado en cuenta para compartir un poco de las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años y de lo que hemos aprendido al irnos deconstruyendo. Hace ratito que escuchaba las intervenciones de quienes me precedieron en la voz, en el sentido de que tenemos que ser educados. Creo yo que no solo los hombres tienen que ser educados, toda la sociedad tenemos que ser reeducada, porque todos hemos sido educados en un sistema patriarcal, incluso nosotras como mujeres hemos educado varones en un sistema patriarcal con normas y con instituciones masculinizadas. Entonces, a mí me parece que esto es algo que no debemos perder de vista, porque es un tema en el que todas, todos y todes tenemos que pues deconstruirnos día a día, ¿no? Y incluyo también el todes, como dijo Yasmín, porque el lenguaje es importante, lo que no se nombra no se ve. Y la diversidad incluye no solo la diversidad de género, sino de condiciones de vida, de preferencias, etcétera, ¿no? Son un montón de circunstancias que nos hacen una sociedad plural y diversa. Y dicho esto, pues yo quisiera comenzar con una frase de Simone de Beauvoir, que nos dice que nunca debemos olvidar que solo hace falta una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados, porque estos derechos nunca pueden darse por sentados y debemos permanecer vigilantes toda nuestra vida. Y lo traigo a colación porque justamente en los tiempos recientes, a pesar de los avances, a pesar de la concientización que ya existe en la sociedad, pues hemos visto graves retrocesos en estos derechos. Uno de estos temas, por ejemplo, pues es las recientes sentencias en contra del derecho a decidir en Estados Unidos en diversas entidades de ese país, o la legislación del Estado de Oaxaca, que recientemente pues eliminó algunos de los derechos que se habían ganado en materia de paridad. Pero bueno, vamos a iniciar con algunos antecedentes. Primero que nada, debemos de partir, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué necesidad, ¿no?, de estar hablando y visibilizando de la teoría del género o el discurso de género? Pues porque la democracia como la entendemos hoy no era entendida así anteriormente. En la época clásica de los griegos, pues había democracia, pero era una democracia que no incluía ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los discapacitados, ni a los extranjeros. Era una democracia, por decirlo de alguna manera, elitista, clasista, donde solo ciertas personas que tenían ciertas características podían participar de las decisiones públicas. Partiendo de ahí, bueno, pues ha venido evolucionando el concepto de democracia a el concepto como lo entendemos hoy, como una democracia incluyente o inclusiva y paritaria. En la Constitución mexicana, el concepto de igualdad se introdujo en la Constitución de 1917, sin embargo, lo cierto es que este concepto solo estaba pues de nombre, porque en la realidad las cosas no eran iguales para los hombres y para las mujeres en los hechos, ¿no?, en la vida cotidiana. Fue hasta 1947 cuando se aprobó a nivel municipal en un estado de la República el voto para las mujeres a nivel de municipio, y hasta 1953 se aprobó para el voto en elecciones federales. Y no está de más decir que la propuesta para reconocer el voto de las mujeres, que se dio en todo el mundo, en todos los países de América Latina, más o menos en las mismas fechas, pues estaba la propuesta desde 1937 con el presidente Lázaro Cárdenas. Tardamos casi 20 años en que esa propuesta fuera aprobada, publicada y además aplicada. O sea, no ha sido un camino corto el que hemos recorrido para que se nos reconozca un derecho que deberíamos de tener o haber tenido siempre por el simple hecho de ser personas.
En 1974 se incluye la reforma que declara la igualdad entre el varón y la mujer ante la ley, y a partir de ese momento empieza ya lo que llamamos la época de la equidad, en la que se empiezan a buscar mecanismos para una mayor participación de las mujeres en el ámbito público. Porque si bien es cierto pues que teníamos derecho ya de asistir a las universidades, de estudiar, de tener una carrera, pues no así de llegar a los puestos públicos. Y entonces, en esta búsqueda de inclusión, inicia la era de las cuotas, para que en realidad hubiera condiciones equitativas en las que las mujeres pudieran acceder a los cargos de poder. ¿Por qué? Pues porque aun cuando en la ley existía la posibilidad, lo cierto es que en la realidad no existían condiciones para que esto fuera posible. ¿Por qué? Porque las cúpulas partidistas eran ocupadas por varones, las dirigencias de las entidades públicas eran ocupadas por varones, y pues difícilmente nombraban mujeres o veían a las mujeres como sus iguales, y que fue cuando inició la época de la equidad, con las primeras cuotas, que ahorita vamos a ver cómo fueron evolucionando, que primero eran solo meras recomendaciones y después se volvieron obligatorias. En 2011, y es importante señalarlo, viene la reforma en materia de derechos humanos, que trae un nuevo paradigma en la forma de interpretar las normas, y trae un nuevo paradigma porque nos obliga a analizar todos los casos y todos los asuntos que se resuelven vía judicial con un enfoque y una perspectiva de derechos humanos a partir del caso que todos conocemos como el caso de Campo Algodonero. En 2014, con la reforma al Sistema Nacional Electoral, se introduce la paridad en la Constitución como un principio obligatorio para todos los cargos de elección popular, y esta reforma de 2014 se ve complementada en 2019 con la reforma de paridad de 6 de junio de 2019, con la reforma de paridad en todo, es decir, no solo en aquellos cargos de elección popular, sino también en aquellos otros que tienen una forma diversa de designación, ya sea por los congresos estatales a propuesta de los ejecutivos, o en los gabinetes municipales, o por ejemplo incluso en los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Sin embargo, lo que nos ha dicho la realidad y el monitoreo de los casos de violencia es que hay una ecuación que no varía. A mayor participación, mayor número de casos de violencia. Y no quiere decir que esto antes no hubiera existido, existía, solo que ahora es más visible, y entre más aumenta la participación, pues hay muchos más casos. Y les voy a dar solamente algunos datos que resultan de toda esta evolución legislativa, que vamos como quiera analizar ahorita a mayor detalle. Después de todos estos cambios, a partir de 2018, México se convierte en el 4º lugar en paridad en los congresos a nivel América Latina, y en 2021 alcanza el 3er lugar con más mujeres legisladoras en todos los países. Sin embargo, esta paridad alcanzada a nivel de los congresos, tanto nacional como estatales, no se ve reflejada en otros ámbitos como es el ámbito municipal o estatal. De los 2.471 municipios que tiene nuestra República Mexicana, solo 545 son presididos o son mujeres sus presidentas municipales. Y de los 32 estados de la República, solamente 9 son gobernados por mujeres. Y eso ha sido a raíz de lineamientos emitidos por las autoridades administrativas electorales, por el activismo judicial expresado en las sentencias, en donde se ha juzgado con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y por algunos avances en algunas de las legislaciones locales. Entonces, pues ahí tenemos los datos, no mienten.
de que pues este avance no ha sido gratuito, ha sido a golpe de sentencias y además a través de legislaciones que sancionan a los partidos políticos que no cumplen. Bueno, ¿cómo fue esta evolución ya en esta materia? ¿Y por qué traigo esto a colación? Es importante conocer por qué ha sido necesario obligar a la participación para entender por qué se da la violencia en el ámbito público. Es decir, la violencia no es exclusiva del ámbito público, se da en todos los ámbitos, se da en el ámbito privado, se da en las escuelas, se da en la universidad y se da también en el ámbito público, solo que en el ámbito público pues puede ser un poco más visible. ¿Por qué? Porque las personas que la sufren y quienes la cometen pues son personas que están en el escrutinio público constantemente. Las primeras cuotas fueron de un 30% para el género femenino, en este caso dice no más para un género, pero es obvio que va dirigido al género femenino y fueron introducidas en el COFIPE de 1996. Sin embargo, en ese momento todavía no eran 100% obligatorias porque existía la posibilidad de que si los partidos elegían a sus candidaturas por procesos democráticos internos, pues no estaban obligados al cumplimiento de la cuota. Es decir, esta supuesta democracia interna pues los eximía del cumplimiento. Luego en 2002 ya vino la cuota, ahora sí obligatoria, del 30-70, no solo en las candidaturas de mayoría relativa, es decir, no solo en las que pueden ser hacer campaña y ser votadas, sino también en las listas de representación proporcional, en las que se obliga a que las listas sean integradas por segmentos, uno de cada género, en forma alternada o de cremallera, como la conocemos. Esto para garantizar que más mujeres pudieran llegar a los cargos de representación plurinominal en los congresos. Y en 2008 esta cuota aumenta al 60-40, se elimina ya esta excepción de los procesos democráticos. Además es preciso señalar que ante el aumento cada vez mayor de la presencia de mujeres con motivo de estas cuotas, pues empieza a surgir también, porque esto es un movimiento que no se da solo en México, se ha dado en diversos países de América Latina. Argentina fue uno de los primeros con la ley de cupos, Bolivia también tiene ya una ley modelo para la erradicación de la violencia, y bueno, esto comenzó a ser una preocupación desde la Organización de las Naciones Unidas, que en el quinto de sus objetivos de desarrollo sostenible establece la igualdad como uno de los objetivos a lograr en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Y esta preocupación surge desde 1979, arrojándole a los estados que forman parte de la organización la obligación de intervenir y establecer medidas para evitar la discriminación en contra de la mujer, y es cuando se firma la convención que conocemos como Convención CEDAW. Después viene la Convención Belém do Pará, que se firma a nivel de la Organización de Estados Americanos, y finalmente los países que forman parte de estas organizaciones pues se comprometen a realizar acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. En México, en esta misma evolución, como ya se los había comentado, el principio de paridad como igualdad sustantiva se introduce en la Constitución en la reforma electoral de 2014, en donde se establece la obligación para todos los partidos políticos de postular sus candidaturas de 50% de hombres y 50% de mujeres, no solamente en las listas de representación proporcional, sino también en las candidaturas de mayoría relativa y en su vertiente horizontal, es decir, si un estado tiene 20 municipios, por ejemplo, pues tendrán que ser 10 y 10. Y lo mismo con los distritos electorales, y lo mismo en los casos en que las regidurías y sindicaturas son electas de manera diferenciada a las presidencias municipales, como en algunos de los estados de la República se hace, no se hace siempre en planilla.
¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron a partir de esta reforma de 2014? Bueno, pues que las fórmulas de candidaturas, o sea, propietario y suplente, pues fueran del mismo género, porque pues todos conocimos el sonado caso de las Juanitas, donde postulaban mujeres para que ganaran la curul y luego las hacían renunciar para que su suplente, que era hombre, pues entrara en lugar de ellas, haciendo con esto una simulación y un fraude a la ley. Las listas de representación proporcional en forma de cremallera, ya dijimos que se deroga la excepción democrática y que aplica para todos los cargos de mayoría y de representación proporcional. Y algo que ayudó mucho a que aumentar el número de mujeres fue el establecimiento de bloques de población o de porcentaje de competitividad o de criterios de oportunidad, en donde se obligaba a los partidos ya no solo a postular la mitad y la mitad, sino que además debían ser postuladas en lugares donde el partido que las postulaba tenía reales posibilidades de ganar, porque ordinariamente ante la obligación, pues lo que hacían era mandarlas a aquellos lugares donde sabían de antemano pues que no eran competitivos y que iban a perder, o a municipios muy pequeñitos en donde no hay un desarrollo y no había una proyección para la carrera política de estas mujeres. La paridad horizontal y en el caso de postulaciones impares, es decir, cuando un estado o el número de distritos o de municipios es impar, pues tiene que darse preferencia a la postulación de mujeres. También se facultó a las autoridades administrativas electorales para que en los casos en los que de manera natural, por los resultados de la votación en mayoría relativa, la integración de los congresos no fuera paritaria, pudieran, a través de las listas de representación proporcional, hacer sustituciones de manera que pudieran sustituirse hombres por mujeres para lograr una integración paritaria de los congresos. Y también se establecieron sanciones que van desde multas, amonestaciones e incluso la cancelación de los registros que hubieran realizado los partidos políticos. Y un ejemplo de esto fue el caso de Chiapas en 2015, en donde pues se habían registrado bajo esta obligación mujeres por algunos partidos a las cuales hicieron renunciar para pretender postular hombres en lugar de estas mujeres, y lo que se hizo fue cancelarle al partido todos sus registros, porque esto es sin duda pues un fraude a la obligación de postulación. Más o menos unos añitos después de esta reforma, en América Latina, a través de la Organización de Estados Americanos, se presentó la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, porque como ya les comentaba, pues este no es un problema exclusivo de México, se da en todos los países de América Latina porque tenemos una cultura pues en la que hemos crecido pensando que la mujer está destinada al espacio privado y el hombre al espacio público. A raíz de la expedición de la ley modelo y en esa misma época, México tomó diversas acciones para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó un protocolo para atender la violencia política en razón de género, en donde establecía ciertos pasos o la forma en que la autoridad tenía que actuar para atender los casos que le iban llegando, porque fueron en esos años cuando se empezaron a hacer más visibles las denuncias por este motivo. Tras este primer año de ensayo, digamos, del protocolo, se hicieron adecuaciones en 2017 en donde ya se establecen conceptos y definiciones de qué es lo que debemos entender por violencia política contra las mujeres, cuáles son las causas y los casos específicos en que se debe considerar que existe violencia, y se empiezan a emitir a raíz de este segundo protocolo los primeros criterios en donde se reconoce la existencia de la violencia y la discriminación como una práctica cotidiana irreprochable en la propaganda electoral. Y por estas épocas, si lo recuerdan,
se emitieron también las primeras sentencias en donde se condena por violencia política en el caso de Erika Alonso del Estado de Puebla, por unos promocionales en televisión, en donde pues se hacía ver como que ella obedecía las órdenes de ese entonces gobernador, que era su pareja sentimental. Bien, estos dos primeros criterios que se emitieron, que son las tesis que ahí les estoy mencionando, pues una es la obligación de las autoridades de atender todos aquellos casos en los que por razón de la violencia se puedan afectar o lesionar los derechos político-electorales, y también los elementos que actualizan la violencia política en razón de género. ¿Y cuáles son estos elementos que actualizan violencia política? Pues primero, que se dé en el ejercicio de los derechos políticos de una mujer, es decir, cuando está ejerciendo, ya sea porque milita en un partido político, porque es precandidata, porque es candidata, porque pretende ejercer su derecho al voto o porque está en el ejercicio de un cargo público. Esos son los supuestos. Cuando esta violencia es perpetrada por el Estado, por sus agentes, por los medios de comunicación, por quienes integran los medios de comunicación o por cualquier otra persona o grupo o colectivo. También esta violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica. Y tiene por objeto menoscabar o anular el ejercicio de estos derechos político-electorales. Y se basa, y esto creo es lo más importante, en elementos de género, es decir, que se dirige a una persona por el simple hecho de ser mujer o que tiene un impacto diferenciado en las mujeres o que les afecta de manera desproporcionada. Estas mismas definiciones y elementos están considerados en las recientes reformas publicadas el 13 de abril del 2020, en el que se modificaron 8 leyes en materia de violencia política en razón de género. ¿Para qué? Pues justamente para establecer las vías y los mecanismos de defensa que pueden tener las mujeres que se dedican a la política para pues combatir esta situación. Debe decirse que todo este avance que pareciera ser como muy sencillo, pues ha sido a lo largo de 30 años, pero además ha tenido fuertes resistencias. A partir de la publicación de la reforma en materia de violencia política en abril del 2020, las entidades federativas tardaron un año, un poquito más de un año, en que todas las 32 armonizaran su normativa. ¿Por qué? Pues por la resistencia que hay para establecer estos espacios. ¿Cuáles fueron los principales logros de esta reforma? Establecer una definición de violencia política contra las mujeres en razón de género. Establecer obligaciones de los partidos políticos para poder tener instancias intrapartidistas que atiendan esta problemática, además de proporcionarles en igualdad de circunstancias y en igualdad de condiciones las prerrogativas que por ley tienen los partidos para sus candidatas mujeres, es decir, espacios en radio y televisión, prerrogativas económicas para hacer sus campañas y el apoyo de las dirigencias de sus partidos. También se estableció la obligación de las autoridades para efectos de prevenir los casos de violencia política, hacer una difusión de cuáles son las vías o los procedimientos que están a la mano de las personas para poder combatir los actos de violencia. Además de establecer también para las autoridades administrativas o jurisdiccionales que se encargan de atender estos asuntos, la posibilidad de dictar medidas cautelares para proteger, previo a la conclusión del procedimiento, los derechos subjetivos que se tutelan con estos medios, establecer sanciones de las que se encuentran en el catálogo establecido en la propia norma y lo más importante,
medidas de reparación del daño, que tampoco no se habían, pues anteriormente no se habían contemplado, y que pues es muy importante porque pues la mujer no solamente tiene que romper sus propias limitaciones por la educación que hemos recibido, sino que una vez que las rompe, pues tiene que romper las limitaciones que hay al interior de sus partidos. Una vez que logran ser candidatas, tienen que romper los techos de cristal que hay para poder salir avantes en un proceso. Y luego, aparte de eso, tienen que gastar no solo en sus campañas, porque sus partidos no les dan dinero, sino en abogados para poder defenderse. Entonces, todo eso requiere también pues que esos daños que pueden ocasionarse, económicos, psicológicos e incluso familiares, porque también la familia se ve afectada con estos actos, pues medidas de reparación. También se establece o se tipifican como delito la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género y como infracciones administrativas de los servidores públicos, es decir, también ya existen vías a través de las contralorías de las dependencias públicas para sancionar este tipo de conductas, no solo por acoso o por hostigamiento laboral, sino por violencia política o violencia contra las mujeres. Se establece la creación de una base estadística nacional a través de la colaboración de las diversas autoridades, fiscalías especializadas, autoridades administrativas electorales y autoridades jurisdiccionales para poder tener pues un panorama de cómo estamos en materia de violencia. Y finalmente se aprueba, posterior a esta reforma en un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, la obligación de inscribir en un registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género a aquellas personas que han incurrido en estas conductas. Aquí les dejo las definiciones para que las puedan leer mientras les doy un dato. Actualmente el registro de personas sancionadas a nivel nacional lo lleva el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, también hay institutos locales que crearon su propio registro local. Actualmente en el registro nacional a cargo del INE existen 285 registros y han sido sancionadas 253 personas a partir de la entrada en vigor hace apenas unos 2 años de este registro. ¿Y esto por qué? Porque hay personas que han sido sancionadas en más de una ocasión. Y también un dato importante que tiene que ver con lo que comencé esta charla, pues que no solo los hombres son violentadores, también las mujeres violentan. Hay 43 mujeres inscritas en el registro y 210 hombres, siendo los estados de Oaxaca y Veracruz los estados con mayor número de registros, sobre todo porque son los estados en donde hay mayor presencia de comunidades indígenas y como ustedes saben, ellos se rigen por sus sistemas normativos internos y su propia cosmovisión del mundo, que pues en muchos casos es esencialmente patriarcal. ¿Cuáles son los elementos que comprende la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pues son acciones u omisiones, incluida la tolerancia, y esto es importante porque en muchas ocasiones, y sobre todo pasa cuando las candidatas son violentadas o cuando las mujeres en el ejercicio de un cargo, regidoras o síndicas son violentadas, pues a lo mejor yo, compañero regidor o compañera de la dirección X del municipio, pues no la estoy violentando, pero estoy advirtiendo que existe la violencia y tampoco hago nada por evitarlo y tampoco hago nada por denunciarlo y tampoco hago nada por cambiar esa conducta. Como ya dijimos, puede ser perpetrado por servidores públicos, pero yo aquí quiero hacer un hincapié en el que en los más recientes asuntos, lo que se ha visto a través de los datos proporcionados por el Observatorio Nacional de las Mujeres de Participación Política es que se da también mucho a través de medios de comunicación, de reporteros o de comunicólogos, en donde pues son tratadas de manera sexista, ¿no? Las preguntas que se dirigen a las candidatas de su apariencia, su maternidad, su rol familiar,
pues no son preguntas que se les hacen a los hombres les preguntan su plan de gobierno, su estrategia política, ¿no? A lo mejor su carrera política previa. Entonces, bueno, ¿cuáles son las vías que se establecieron a partir de esta reforma? Tenemos tres formas o medios de defensa que se establecieron a partir de la reforma de 2014. El procedimiento especial sancionador, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y los procesos penal cuando la conducta cae en la tipificación del delito. En esto ha habido una gran confusión porque cuando recién entró la reforma, pues digamos no había una claridad de cuál era procedente en qué caso. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó directrices que nos aclaran este asunto. En primer término, el juicio para la protección de los derechos político-electorales es esencialmente restitutorio, se da generalmente cuando hay una obstrucción al ejercicio del cargo, como puede ser, por ejemplo, cuando se omite convocarlas a las sesiones de cabildo o a las sesiones del Pleno del Congreso, cuando no se les proporciona la información para ejercer sus cargos, cuando no son tomadas en cuenta para formar parte de las comisiones, cuando no se les da presupuesto o no se les pagan las dietas a que tienen derecho como funcionarias públicas. Y hablo mucho de regidoras y síndicas porque es el ámbito en donde más se da la violencia. El procedimiento especial sancionador, en cambio, es un procedimiento cuyo objeto final o principal es que la persona que ejerce la violencia sea sancionada. También puede tener efectos restitutorios, pero el principal objetivo es que se sancione. Es un procedimiento más sumario porque el periodo de tiempo en el que se tramita es mucho más rápido y además garantiza también o puede garantizar la restitución del daño. A diferencia del juicio para la protección de los derechos políticos, aquí se da la garantía al denunciado de la presunción de inocencia porque él pues es llamado, como en cualquier procedimiento de tipo penal, para poder ejercer una defensa adecuada. El JDC generalmente es contra autoridades y aunque rinden un informe justificado, pues no hay una audiencia como tal en la cual se desahoguen pruebas, ni tampoco hay una fase de investigación como en el procedimiento sancionador. Y finalmente, pues el proceso penal queda a cargo de las fiscalías especializadas y lo que trajo, digamos, de beneficio la reforma fue que cuando existe interseccionalidad, es decir, que una mujer cumple, además de ser mujer, con otras características como ser indígena, ser discapacitada o ser de la comunidad de la diversidad sexual, pues las penas pueden ser aumentadas porque digamos que hay una doble discriminación o una doble, pues sí, discriminación porque cumple con diferentes condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que se aplican ahora con la reforma del 2014 en los procedimientos en los que se analizan casos de violencia política? Se pueden realizar análisis de riesgo y planes de seguridad cuando está en peligro la integridad o la vida de una mujer. Estas pueden estar a cargo de las secretarías de gobierno o también de las fiscalías especializadas cuando así lo establecen las leyes locales. Otra medida puede ser retirar las campañas en las que se está violentando, como fue en el caso de Erika Alonso, que se ordenó bajar los spots, o suspender las prerrogativas de los agresores cuando son conductas reiteradas, o la suspensión de sus cargos. Incluso ya recientemente se ha estado estableciendo la posibilidad de la pérdida del modo honesto de vivir, lo que imposibilita que una persona que ha sido sancionada por violencia y se ha determinado que pierde el modo honesto de vivir, no podrá contender por cargos políticos en los siguientes procesos electorales por el tiempo que determine la sentencia correspondiente. Y las medidas de reparación que se han establecido pues son la indemnización económica,
la restitución del cargo cuando el tema ha sido que no se les permite ejercerlo, las disculpas públicas y cualquier otra que sea necesaria para que las conductas no se repitan. Lo que les comentaba hace un momento, la pérdida del modo honesto de vivir puede ser una consecuencia de una sentencia en la que se ha acreditado que una persona ha cometido violencia política, y como el modo honesto de vivir es un requisito constitucional para ser gobernador, alcalde, diputado, presidente de la República, pues en caso de que se dé esta determinación, dicha persona no podrá ser postulada. Las sentencias que determinan la existencia de violencia, la acreditación de la violencia, son las que determinan el tiempo que una persona debe permanecer en el registro. Pero en el caso de que no lo diga, porque suele suceder que a veces no se establece, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral establecen que el tiempo mínimo por el cual una persona puede quedar en ese registro es de 3 años. Y esto irá en aumento dependiendo del caso concreto y de las circunstancias. En este registro se establece el nombre de la persona que fue sancionada, la resolución, se pone la liga o el contenido de la resolución en la cual se estableció esta determinación, el tiempo por el cual va a estar en el registro y en su caso la pérdida de, si se determinó así por la autoridad, pues la pérdida del modo honesto de vivir. Sin embargo, lo que también hemos visto pues es que a veces esto no es suficiente, o sea, con todo y que hay todas estas sanciones, se sigue cometiendo violencia y bueno, se han establecido algunas sanciones pues más fuertes, ¿no? Recientemente, el año pasado, en el caso de Iliatenco Guerrero, por ejemplo, se declaró la nulidad de la elección completa por la comisión de violencia, porque pues si algo les puede pues doler a los partidos, pues es que se anule una elección, porque parece ser que lo demás pues no es suficiente. Y bueno, pues para empezar a cerrar, yo quisiera comentarles que una de las obligaciones más importantes que tenemos las autoridades electorales, principalmente las jurisdiccionales, pero no solo nosotros, también las administrativas, pues es juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué significa juzgar con perspectiva de género? Pues juzgar con perspectiva de género es una metodología que se utiliza para poder identificar cuando existen relaciones asimétricas de poder, porque lo que genera la violencia justamente son las relaciones asimétricas de poder. Ya lo decía Rita Segato cuando habla del feminicidio, o sea, ¿qué es lo que impulsa a la comisión de este tipo de delitos? Pues es justo eso, el que puedo disponer de la otra persona, el que puedo disponer por la fuerza o porque creo que tengo ese poder de poder someter y pues disponer del cuerpo, de la vida o de la integridad de otra persona. Y esto pasa por identificar las creencias de lo que debe ser en una sociedad un hombre o una mujer, es decir, lo que llamamos los estereotipos, roles o patrones de género culturales que hemos aprendido pues desde la infancia. Y aquí no quisiera yo dejar de recalcar el tema de la interseccionalidad, es decir, ya no basta nada más con juzgar con perspectiva de género, también tenemos que juzgar con enfoque de derechos humanos y con enfoque de interseccionalidad, porque normalmente las personas pueden reunir diversas características que los hacen doble o triplemente vulnerables, es decir, hay ciertos grupos que son históricamente discriminados, han sido discriminados por estas características, como son, por ejemplo, las personas de la comunidad de la diversidad sexual, las personas que pertenecen a las comunidades indígenas, las personas discapacitadas. Y juzgar con perspectiva de género nos implica hacer estos pasos que aquí les estoy señalando, que es identificar si en el caso o la situación concreta hay una situación de poder o no entre los involucrados. Cuestionar si los hechos y las pruebas que se vaciaron durante el procedimiento fueron realizados o no con perspectiva de género. Y ahorita volveremos sobre este tema. Si se ordenaron todas las pruebas necesarias
para poder llegar a la verdad de los hechos y si la carga probatoria se arrojó sobre la persona denunciada, porque también ha sido criterio de los tribunales que en temas de violencia debe revertirse la carga de la prueba, es decir, pues a la víctima debe creérsele por el hecho de ser víctima. Obviamente debe haber un principio de prueba, pero la carga de la prueba debe recaer sobre la persona denunciada. Y ahorita volveremos sobre esto con la perspectiva de género. Aplicar también los estándares de derechos humanos y el lenguaje incluyente. Y vuelvo a lo que comentaba hace un momento con la carga de la prueba. Es que actuar con perspectiva de género no solamente implica dictar sentencias en donde hagamos este análisis. Implica desde que una persona llega ante la autoridad administrativa o en un tema que no sea político, ante una agencia del Ministerio Público, desde cómo te reciben, cómo te atienden, cómo te tratan, porque el hecho de estarte preguntando sobre lo mismo es revictimizarte. El hecho de cuestionar si lo que estás diciendo es verdad o no es revictimizarse. El hecho de pedirte que platiques lo que te pasó 10 veces es revictimizarte. Entonces, eso también es violencia y es violencia institucional. Entonces, la perspectiva de género no se agota en dictar una resolución, se agota en la empatía que uno debe tener desde que una persona llega y es víctima. Entonces, a eso me refería yo con la reversión de la carga de la prueba. Y finalmente, ya para concluir, comentarles algunas cosas que se han identificado a través de los observatorios de participación política de las mujeres y de los encuentros de autoridades, en este caso electorales, administrativas y jurisdiccionales. Tenemos que empezar por la educación. Lo que comentábamos al inicio, la educación no tiene que ser solo para los hombres, también para las mujeres. Es decir, todos debemos ser reeducados, porque no es que el hombre sea machista o no es que una mujer sea machista, es que vivimos en un sistema con normas machistas, con instituciones machistas y con creencias introyectadas desde la infancia en las que todos caemos todos los días. Entonces, hay que empezar por educarnos, reeducarnos y deconstruirnos diariamente. No solo los hombres, también las mujeres. Hacer una mayor concientización con los partidos políticos a través de talleres y de encuentros, porque pues pareciera ser que las normas pues ahí están y pues nos sirven, pero la igualdad no nos va a llegar por decreto. La igualdad es un tema de construcción social que tenemos que hacer autoridades con la sociedad, con las instituciones educativas, con los colectivos. Es decir, tenemos que interiorizar que debemos vivir en una sociedad igualitaria y paritaria. Algo que ha servido mucho y que platicaba hace un momento con las compañeras consejeras del Instituto Electoral, pues son los mecanismos de capacitación para mujeres candidatas y mujeres electas, en donde se les dan las herramientas para que ellas puedan denunciar este tipo de conductas, y no solamente que puedan denunciar, sino que en todo este proceso sean acompañadas, porque lo peor que le puede pasar a alguien que sufre violencia es afrontarlo sola. Entonces, creo que además de las herramientas y de informarlas y explicarles cuáles son sus derechos y cuáles son las vías, también tienen que tener un acompañamiento constante, porque eso pasa también por un tema emocional y psicológico que quien no lo ha vivido no sabe lo que significa. Que se den sanciones ejemplares a quienes incumplan con estas obligaciones, y hacer monitoreos para tener una radiografía vigente y actualizada de si todos estos mecanismos y medidas que están tomando las autoridades pues están siendo efectivas o no. Y finalmente, pues trabajar en redes. Creo que si el Estado no provee todo lo que hace falta, pues lo tenemos que hacer nosotros, y tenemos que ser sororas y tenemos que trabajar en redes y apoyarnos colectivamente para cambiar poco a poco pues este sistema de creencias en el que hemos crecido, ¿no? Pues yo hasta aquí dejaría mi intervención.
Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes para cualquier inquietud. Muchas gracias, maestra Carla Verónica Félix Neira. Y ahora tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Mi compañera Leslie tiene el micrófono. Si gustan levantar la mano, las personas que… Aquí voy a hacer una pregunta con la maestra María Elena. Muy buenas tardes. Felicitar este espacio de análisis, de reflexión y sobre todo de trayectoria sobre lo que hoy tenemos en nuestro marco jurídico y resaltar lo que no sería un recinto más favorable como es la Facultad de Derecho. Saludo con mucho respeto a todos las y los jóvenes estudiantes. Pues felicitarla por su brillante exposición. Y en el apartado de retos, ahorita tenemos una reforma electoral que yo creo que todas y todos sabemos, ¿verdad? Y que no vemos desde el movimiento feminista propuestas por parte de los partidos políticos para el siguiente gran paso. Tuvimos una gran resistencia en el tema de paridad y las gubernaturas para obviamente las entidades federativas, ya ampliamente mencionado por usted el tema de la resistencia para los municipios, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pero hoy en esta reforma no vemos a ningún instituto político planteando la posibilidad, bueno, ¿cuántos años tiene nuestra Constitución? 105 años. Aprox, que tenemos en nuestra Carta Magna, y no hemos tenido ninguna presidenta de la República. Creo que el reto del feminismo, en serio, el reto del feminismo, feminismos, del movimiento amplio de mujeres y también de las fuerzas democráticas del país, es plantearse ya el abrir el análisis, y ahí nos gustaría escuchar sus puntos de vista, sobre qué mecanismos hacer, aquí ya se ha hablado de varios, para lograr esta, ¿por qué no decirlo?, esta paridad a nivel de la presidencia de la República. No es un asunto sencillo, bueno, ¿qué les pasa por la cabeza, no? Pero sí está en esa condición y sí es nuestro derecho a la igualdad, ¿verdad? Y bueno, por último decir que el momento de la paridad que usted señala tan acertadamente se logra precisamente porque logramos tener un casi número igual de legisladoras en la Cámara Alta, y que ahí los acalambraron, disculpen la expresión coloquial, de no aprobarles, por ejemplo, el tema de las reelecciones. O sea, hubo una negociación de nuestras legisladoras, de nuestras senadoras, de todo, de plural, ¿sí? Porque esta reforma se la debemos a la pluralidad representada en el Congreso Federal. Y hoy no vemos esas acciones. Entonces es importante este espacio para ir haciendo prospectiva, como bien usted cierra, pero sí no dejar de pensar que eso es posible. Y felicitarla nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Elena. ¿Alguna otra pregunta que quisieran realizar? Adelante. Sí, gracias. Bueno, como bien señala, este tema de la paridad en las gubernaturas o en los cargos unipersonales, porque la realidad es que es en cargos unipersonales, llámese gubernatura o llámese presidencia, pues ha sido todo un tema, ¿no? Desde 2019, junio de 2019, está como una obligación en la Constitución la paridad en todos los cargos, en todos los niveles. Sin embargo,
si mal no recuerdo, solo son 3 entidades federativas que han legislado sobre la paridad en la gubernatura. ¿Cuál es el método que se ha visualizado para estos cargos unipersonales? Pues la alternancia, ¿no? O sea, si en un periodo gobierna un hombre, pues en el que sigue sea mujer y viceversa. ¿Cómo se va a establecer esta alternancia? Bueno, creo que ahí hay diferentes métodos que incluso pues han sido cuestionados y llevados a las instancias judiciales por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, el último proceso electoral, todos los partidos debieron postular mujeres para la elección de la gubernatura y es por eso que ahora Aguascalientes es gobernada por una mujer. Hay otros mecanismos en donde dicen pues es autodeterminación del partido y cada partido decidirá cómo va a establecer su alternancia, si en qué proceso va a empezar con hombre para el siguiente sea mujer. Digo, eso ya dependerá de cada legislación local, pero creo que pues al ser unipersonal la forma pues tendrá que ser desde mi perspectiva la alternancia. Y en cuanto a los congresos, pues creo que tiene razón. En el último estudio que se hizo por parte de Buró Parlamentario, que es una organización de la sociedad civil, y en un estudio que se llevó a cabo por parte de investigadores de la UNAM sobre los congresos de las 32 entidades federativas y el Congreso Nacional, lo que se evidencia es que a pesar de que hay más mujeres, las mujeres no detentan más poder. Es decir, sí hay un número paritario, están presentes las mujeres, pero no están en la Junta de Gobierno, no están en la mesa directiva, no están en las comisiones de Hacienda, de Gobernación, de puntos constitucionales, están en comisiones generizadas, ¿no? O que cuyas funciones tienen que ver con los roles culturalmente asignados a las mujeres, y creo que eso denota que no hemos todavía entendido que una cosa es la paridad en los números y otra cosa es la igualdad sustantiva, en donde tenemos que tener la posibilidad de ejercer el poder en las mismas condiciones que los hombres. Entonces, pues retos hay muchísimos todavía, creo que se han hecho grandes avances, pero pues como dijo Simone de Beauvoir, es una lucha diaria. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Carla Verónica Félix Neira. A continuación, respetuosamente, una pregunta de la maestra Yasmín. Gracias. Buenas tardes otra vez a todas. Magistrada Carla, respecto al modo honesto de vivir que señalaba usted, le comparto que existe la propuesta todavía, está en construcción en esta legislatura del estado de Zacatecas. Sé que otros estados como Yucatán, Sinaloa ya han regulado la medida 3 de 3. La medida 3 de 3 como un mecanismo implementado por el Instituto Nacional Electoral a solicitud de grupos feministas y algunas mujeres, para poder hacer material esa imposibilidad de que personas con antecedentes de violencia, ya sea doméstica, agresiones sexuales o deudores alimentarios morosos, pues no llegaran a un cargo de elección popular y no llegaran a ejercer un cargo público, ¿no? Entonces, en esa medida 3 de 3, la consecuencia que hubo en el caso del Instituto Nacional Electoral fue que en aquellos casos en los que se cancelaron por señalar que al activarse alguna de las hipótesis se perdía el modo honesto de vivir, ello como requisito de elegibilidad, pues nos dicen en un subrap el tribunal, pues ustedes autoridades administrativas, incluyéndonos nosotros, no tienen la facultad para analizar ese requisito y cancelar por ese requisito candidaturas y se restituyen, ¿verdad? Ante ese escenario, la propuesta que le comparto es solamente una mera propuesta y qué opinión le merece, esa es mi inquietud,
que ese 3 de 3 vaya como requisito de elegibilidad en nuestra Constitución Política del Estado de Zacatecas, como requisito de elegibilidad para ser gobernador, para una diputación, para una sindicatura, regiduría, construido también, obviamente que existe una sentencia firme en el caso de agresiones sexuales y en el caso de violencia política contra las mujeres, con independencia de lo que en su momento una autoridad jurisdiccional decida en las circunstancias de un caso concreto analizar el modo honesto de vivir y determinar que esa persona sea inelegible. Es decir, no esperar pues a que una autoridad jurisdiccional diga aquí sí se actualiza el modo honesto de vivir para que se pierda y acá no, aquí sí se registra en una lista de personas vulneradoras, acá no. Es decir, en el caso de Zacatecas la idea es construirlo como un requisito de elegibilidad, obviamente que no sea atemporal, conforme lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, tampoco puede estar eternamente allí, tiene que ver con la ejecución de esa resolución, con el cumplimiento de las medidas de reparación, de no repetición, pero obviamente construyéndolo de esa manera, pero como requisito de elegibilidad. ¿Qué opinión le merece? Disculpe que me haya extendido en el contexto. Gracias. No, al contrario. Bueno, mira, yo te comparto, en efecto, esta medida 3 de 3 que inicialmente se dio en lineamientos, como bien lo señalas, del Instituto Nacional Electoral, ya ha sido incorporado en algunas legislaciones. Recientemente en mi estado, que es Coahuila, tuvimos una reforma en donde tanto a nivel constitucional como en la norma secundaria se establecieron ya como requisitos estos 3 de 3, ¿no? El no ser sancionado por violencia, agresión física o sexual, por violencia política o como deudores morosos alimentarios, como requisito de elegibilidad. También la otra cuestión es que hay otro tipo de sanciones que se han incorporado en algunas legislaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, también ya se incorporó como sanción la nulidad de la elección por violencia política. O sea, ya como una consecuencia derivada de la acreditación de violencia en un proceso electoral. Y en cuanto al tiempo, pues sí, tiene que ser este RAP que señalas, en el cual, si mal no recuerdo, la autoridad administrativa cancela los registros porque al ir a revisar el Registro Nacional de Personas Sancionadas, advierte que estas personas fueron registradas y con base en eso se hace la cancelación de las candidaturas. También dejó abierta esta posibilidad de, bueno, la autoridad electoral, la autoridad jurisdiccional electoral, al determinar que en un caso se acreditó la violencia política y ordenar el registro, debe también pronunciarse sobre la pérdida del modo honesto de vivir y por lo tanto la imposibilidad de que esa persona sea postulada. Así. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la situación en este tema? Quienes impugnan y determinan que no puede ser la autoridad administrativa alegan que eso vulnera el principio de inocencia, el principio de presunción de inocencia derivado del caso Petro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es por esa razón que se exige que sea la autoridad jurisdiccional y no la administrativa la que en el momento de emitir la sentencia determine que esa persona ha perdido el modo honesto de vivir y por lo tanto no puede ser postulada, para que cuando la autoridad administrativa vaya al registro, ya en esa sentencia esté determinado la pérdida del modo honesto y el tiempo por el cual debe permanecer. Entonces, creo que eso también es algo que como autoridades jurisdiccionales, y lo hago propio porque formo parte de una de ellas, pues tendremos que asumir el estarnos pronunciando sobre este tema cuando vayamos a ordenar la inscripción en el registro. Muchas gracias, magistrada Carla Verónica. Y a continuación, respetuosamente, solicitamos a las autoridades del Instituto Electoral nos puedan acompañar para hacer una entrega de un reconocimiento a la magistrada. Me permitiré dar lectura a el reconocimiento. Señala el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en el marco de su 25º aniversario,
y en conmemoración al Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, otorga el presente reconocimiento a la maestra Carla Verónica Félix Neira por su conferencia magistral Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Firman el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente, y el licenciado Juan Antonio de Jesús Rodríguez Dueñas, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva. Ahora solicitamos también si nos pueden acompañar los representantes de los partidos políticos, las mujeres que nos acompañan, universitarios y autoridades. Sí, las compañeras, aquí veo a las consejeras de Derechos Humanos, la doctora Rosario, Magdalena, si nos acompañan, y también los varones, Murabi, vente para acá, Mauricio, vente.